Dentro de la plataforma también ya tienen habilitada lo que sería la unidad 5, ya tienen habilitadas las actividades y el material de lectura obligatoria para poder ir completando las actividades. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquitito acerca de los tipos de conducta. Como dije, los tipos de conducta van variando de acuerdo al criterio con el que se le mire. ¿Qué es la conducta? Dice, técnicamente todo lo que hacemos es conducta. Se entiende entonces, ¿verdad? Que una conducta sería esa acción que muchas veces realizamos. Sería la manera en que nos comportamos, la manera en que nos expresamos dentro de nuestro entorno o ante alguna situación. Esa conducta en ocasiones puede ser visible y en otras puede que no. Bueno. La primera conducta sería conducta innata o conducta heredada. Pueden aparecer tras el nacimiento o incluso antes. Ya se observan algunas conductas de este tipo en la etapa fetal. Son los primeros tipos de conductas, ¿verdad?, que realizamos en nuestra vida. Aparecen en la persona de forma natural o muchas veces por nuestra genética, sin que alguien nos haya enseñado antes. Serían esas conductas, como dije, ¿verdad?, cuando somos bebés o inclusive en nuestra etapa fetal. Se puede visualizar, ¿verdad?, una vez que nacemos, que serían, por ejemplo, cuando chupamos nuestro dedo o cuando buscamos a nuestra mamá para poder mamar, ¿verdad? Conducta adquirida o conducta aprendida. Todo tipo de acción que no surge de manera natural en la persona o animal, sino que es aprendida a lo largo de la vida. Sería el tipo de conducta que puede muchas veces aprenderse a través de la experiencia propia o muchas veces también se nos es transmitido, ¿verdad?, a partir de la observación del comportamiento de otros o en base a experiencia de otros. Por dar un ejemplo, no sé, la manera en que cocinan nuestras mamás. De repente mi mamá aprendió de mi abuela, mi mamá me vuelve a enseñar a mí de qué manera cocinar cierta comida, por ejemplo, tallarín de gallina casera, de qué manera hacer la salsa. Entonces me muestra y yo voy aprendiendo. Ese sería un tipo de conducta aprendida, de qué manera realizar la comida, por dar un ejemplo. Tenemos la conducta observable o la conducta manifiesta. Son el tipo de conducta que se suele considerar como tal, ya que nos lleva a hacer físicamente alguna acción. Sería, creo que como dice su nombre, ¿verdad?, esa conducta que se puede ver a simple vista, esa conducta que de repente implica que estemos en movimiento, por así decirlo, ¿verdad?, para que otras personas puedan observar. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una conducta observable? Eso los tiene nerviosos, puede ser, profe. Sí, puede ser. Después otro. Bailar, saltar, correr. Todo eso son conductas observables. ¿Por qué? Porque la otra persona puede ver y implica también que yo esté en movimiento. O como dijo el compañero, ¿verdad?, un tic nervioso también puede ser que es muchas veces lo que nosotros observamos también dentro de
de las consultas en psicología clínica. Porque, como siempre digo, ¿verdad? Nuestra arma más poderosa es la observación. Ahí es donde nos damos cuenta de repente cuando la persona estuvo hablando sobre algún tema y de repente se estuvo mordiendo las uñas, estuvo jugando con el bolígrafo, estuvo moviendo la pierna. Son cosas que vamos observando que nos están diciendo que la persona se encuentra en un estado de ansiedad o se encuentra en un estado de nerviosismo cuando está hablando sobre ese tema, ¿verdad? Tenemos la conducta latente. Se trata de las conocidas como conductas encubiertas. Serían, por ejemplo, cuando nos imaginamos cosas, cuando estamos pensando en situaciones, de repente recordando momentos, o de repente incluso cuando estamos fantaseando, por así decirlo, ¿verdad? Con algunas acciones o comportamientos que de repente no se pueden observar a simple vista. Sería lo contrario, ¿verdad?, de la conducta anterior. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Sueños húmedos, profe. Sí, pueden ser. Y soñar que viajas también. Claro. Inclusive el solo hecho de estar pensando en un viaje ya es una conducta latente. Sería como todo lo que ocurre en nuestro interior, por así decirlo, como estaba diciendo, lo que nosotros imaginamos, pensamos, sentimos, lo que recordamos, nuestras fantasías, todo eso sería una conducta latente o conductas encubiertas. Después tenemos las conductas voluntarias. Dice, son todas aquellas que el sujeto que las realiza lleva a cabo de manera consciente. Como dice su nombre, ¿verdad? Sería entonces un tipo de conducta que realizamos de manera voluntaria. Por ejemplo, no sé, tengo hambre, me voy a levantar a ir a comer algo, o de repente... Estudiar. ¿Cómo? Estudiar, profe. Estudiar, exactamente. Cosas que yo hago por mí misma sin necesidad que otra persona me diga. Y lo hago de manera consciente, ¿verdad? Después tenemos las conductas involuntarias. Dice, son todas aquellas que se llevan a cabo de manera inintencional. Serían las conductas reflejas, por así decirlo, ¿verdad? Que muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos realizando, no somos conscientes en ese momento. Y el claro ejemplo sería respirar. Es como que durante las 24 horas del día nosotros estamos respirando, pero de manera involuntaria se le dice. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos conscientes. Es recién cuando, no sé, digo, estoy respirando muy acelerada y ahí me doy cuenta de que ahora estoy inhalando, ahora estoy exhalando, ¿verdad? Ahí recién le damos esa importancia, ¿verdad? Y ahí recién nos damos cuenta de que estábamos respirando de tal manera. Tenemos las conductas adaptativas, que dicen son aquellas que permiten a aquel que las realiza adaptarse de manera más o menos eficiente al medio que le rodea. Serían las conductas que realizamos para, como dice, para adaptarnos, esas conductas que realizamos para nuestra supervivencia, por así decirlo, o para nuestro bienestar. Por ejemplo, ahora que llueve mucho, sabemos, ¿verdad?, que a la mañana al salir para ir a trabajar, de repente tenemos que llevar una sombrilla porque si no nos vamos a mojar todo. Sabemos que si hace frío tenemos que abrigarnos porque si no vamos a tener frío todo el día, ¿verdad?
De repente que si hace mucho calor, tengo que tomar agua fría o preparar mi tereré y estar tomando para poder hidratar. Acciones que yo voy realizando para estar más cómoda en mi ambiente, por así decirlo, para poder adaptarme mejor. Y tenemos las conductas desadaptativas, que son aquellas conductas que dificultan que el sujeto se adapte al medio y que le pueden generar dificultad en el entorno. Sería lo contrario otra vez, ¿verdad? Serían estas conductas antisociales o conductas desviadas, que también se la conoce de esa manera, ¿verdad? Que muchas veces pueden ser modificadas, pero que la persona es la que a veces no quiere modificar. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una conducta desadaptativa? Ustedes, ¿verdad?, que estuvieron investigando justamente para hacer su primera parcial de la materia, hablábamos de las conductas antisociales. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? La delincuencia, la violencia, de repente las personas alcohólicas, todas esas conductas que de repente no son aceptadas por la sociedad. ¿Por qué? Porque como estábamos leyendo acá, dificulta que esa persona pueda adaptarse al ambiente. Serían entonces esas conductas que no son aceptadas por la sociedad o que le hacen un mal a otra persona o a otras personas, ¿verdad? Que le perjudica a otras personas. Tenemos la conducta apetitiva, que son las acciones llevadas a cabo con aproximarse a un objetivo determinado. Serían como esas conductas que muchas veces no nos motivan a actuar, ¿verdad?, de cierta manera. Es como que nos activa. Existe un propósito que queremos lograr, entonces sirve como una motivación. Entonces yo tengo una conducta apetitiva, ¿por qué? Porque quiero alcanzar mi meta o mi objetivo. Como estábamos diciendo hace rato, ¿verdad?, que tenemos una meta que es justamente terminar la carrera, obtener nuestro título, poder ejercer, ¿verdad? Entonces, nuestra motivación es el título. Pero la conducta que yo tomo ahora mismo es de estudiante, que yo tengo que estudiar, tengo que participar de las clases, tengo que realizar las actividades, tengo que leer los materiales, tengo que aprender. Tenemos las conductas consumatorias, que dicen son acciones que llevamos a cabo con el fin de obtener el objetivo, meta o gratificación que nos mueve a la actuación. Como dice, serían, de verdad, las conductas que muchas veces nos permiten dar por finalizada, por así decirle, un patrón o una serie de acciones o comportamientos para lograr algo. Una vez que ya llegamos, como dice, ¿verdad?, a nuestra meta. Por dar un ejemplo, nuestro acto de graduación sería nuestra conducta consumatoria, ¿verdad? Donde yo ya estoy ahí con mi toga, con el birrete, ya estoy caminando, creo que hacia la rectora para que me dé mi título o hacia el decano, ¿verdad? Sería mi conducta consumatoria. Conductas pasivas, conjunto de comportamientos vinculados a la manera de relacionarse con el entorno que nos rodea y con el resto de nuestros semejantes. Es cuando uno muchas veces minimiza los propios deseos o las propias necesidades que tiene en favor a la de los demás. ¿Por qué? Generalmente porque existe, como siempre yo digo, ¿verdad?, existe esa necesidad o ese deseo muchas veces de ser apreciado o de ser aceptado por los demás, ¿verdad? Ese deseo de buscar esa aprobación. Yo busco que me aprueben, entonces
tomo una conducta pasiva donde yo trato de complacerle más al otro que tratar de satisfacer mis propias necesidades. Después tenemos las conductas agresivas. Son aquellas en las que la obtención del propio beneficio o la gratificación de las necesidades se pone por delante del bienestar de los demás. Sería una conducta de tipo dominante, donde muchas veces también puede llegarse, ¿verdad?, a una conducta violenta. Y las conductas asertivas es aquella que tiene un equilibrio entre la agresiva y la pasiva. Es cuando defendemos muchas veces, ¿verdad?, nuestro punto de vista, defiendo lo que es mi interés o mis intereses, ¿verdad?, pero tengo en cuenta la opinión de los demás o de repente valoro la opinión de los demás. Me doy cuenta también de cuáles son las necesidades de los demás, qué tanto de repente le afecta mi conducta a los demás. Hay un equilibrio. Bueno, esos serían los tipos de conducta, ¿verdad?, que yo estuve investigando, pero como les dije, existen muchos tipos de conducta, pero depende del criterio con el que se les va clasificando. De repente encontramos los mismos tipos de conducta, pero tienen otro nombre nada más. Pero la característica o la descripción es la misma. Bueno, vamos a empezar con la compañera Alejandra. No me acuerdo si era la compañera Alejandra la que me dijo que estaba en el trabajo. Bueno, vamos a empezar con el compañero Carlos. Entonces, por lo menos 3 tipos de conducta que estuviste investigando y con sus respectivos ejemplos. Profesora, la conducta adaptativa también sería el de adaptarnos con los compañeros, con las personas que te rodean, por ejemplo, en tu lugar de trabajo, cuando sos nuevo, adaptarte a ese sistema, ¿verdad? Sí, exactamente. Como decís, de repente con los compañeros, llegar, saludarles, tratar de compartir con ellos, como siempre digo, practicar la empatía, pasarle las tareas, de repente si es que el compañero no asistió a clases, decirle de qué temas estuvo hablando, son también un tipo de conducta que nos permite adaptarnos a ese ambiente. Después estuve leyendo también el de heredados. El heredado sería cuando supuestamente dice que a partir del feto, ¿verdad? Sí. Son más o menos los rasgos que el bebé ya adquiere de sus padres, ¿verdad? De sus antecesores. Sí. Todavía no tienen forma de demostrar, pero sí ya conllevan rasgos, ¿verdad? Sí. Y después el de la aprendida, sí, ya sería ya cuando nosotros lo que vemos, vamos también ya reflejando, vamos también ya adquiriendo todos esos, ¿cómo te puedo decir? Todos esos reflejos de repente que adquirimos de nuestros padres, la forma de saludar, la forma de hablar. Creo que tengo entendido que es algo así eso, ¿verdad? Sí, compañero, excelente. La compañera Catherine. Hola, profe. Sí, te voy a decir una conducta. No sé si dijiste del de conducta operante. No, decime un poco en qué No. consiste. Y trata de un tipo de conducta que tiene un propósito para obtener o conseguir una meta, un objetivo, digamos. Sería como una conducta apetitiva, entonces. Sí, así mismo. Excelente. Después, otro tipo de conducta. Y a ver, otro tipo. Y justamente investigué sobre el de heredada también y el que es en conducta, el que es, ¿cómo?
cuando vos aprendes algo y tipo el que vos diste el ejemplo, justamente el que tu mamá te enseña una salsa y vos haces y demás cosas. De Sí. eso. También. Esos 3 tipos de conductas yo investigué. Excelente. La compañera Patricia, creo que también me dijo que no podía activar su micrófono, ¿verdad? Ah, creo que sí puede. No, yo sí, profe. Dale, excelente. Condicionada respondiente contra otro, profe, un poco diferente a lo que vos estabas diciendo. Condicionada respondiente es el que hay estímulo para que llegue a una conducta, por ejemplo, para que mi hijo ahora se calle. ¿Verdad? Le tenés que decir, por ejemplo, no vas a ver la tele o algo así, ¿verdad? Entonces, es la condicionada respondiente. Sí. Después lo otro de todo igual, profe, es lo que yo estuve leyendo. Excelente. Con estímulo y respuesta, ¿verdad? Como dice la compañera, de repente ahora, ¿verdad? Que estamos en nuestras casas, están nuestros hijos, está nuestra familia, está el perro, el gato, ¿verdad? Y vamos condicionándoles, ¿verdad? De que a cierta hora nosotros tenemos que participar de nuestra clase, de repente que tienen que guardar silencio, que tienen que, de repente, como dice la compañera, ¿verdad? Darle un estímulo, ¿verdad? Para obtener ese resultado que queremos. Con mi hija, por ejemplo, acá es, bueno, le doy la tablet, que vea sus videos, que esté en su pieza. De repente, ahora, por ejemplo, que oscurece más tarde, a esta hora es como que le gusta recién jugar, ¿verdad? Entonces, bueno, como yo siempre les comento, ahora vivo frente a una cancha donde hay una plaza, entonces se va a la plaza ella y después se va a la casa de su madrina que vive acá enfrente, ¿verdad? Entonces de esa manera también vamos viendo, ¿verdad? De qué manera vamos condicionándoles. De repente le damos, no sé, cambiamos por permiso, cambiamos por cosas, ¿verdad? Pero vamos obteniendo un resultado en base a eso, ¿verdad? Bueno, no sé si quieran agregar algo más, compañeros. De mi parte no, profe, súper claro. Bueno, y cuando una persona de repente adopta un tipo de conducta agresiva ante una situación, como psicólogos nosotros sabemos bien, ¿verdad? De que ese tipo de conducta que adquirió la persona es solamente en esa situación. No, eso no es que nosotros por eso vamos a diagnosticarle ya que esa persona es una persona agresiva. Tenemos que siempre estudiar todos los aspectos, por así decirlo, todos los detalles del por qué realmente esa persona reaccionó o se comportó de esa manera. Todos los tipos de conducta que nosotros estuvimos conociendo hoy, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando hoy, todos esos tipos de conducta una sola persona puede llegar a presentar. Y todo va a depender de en qué entorno se encuentra, ante qué situación, con quiénes y también, por sobre todo, ¿verdad? El estado de ánimo que tenía la persona en ese momento. Porque puede que de repente una misma noticia, una misma situación nos afecte de manera diferente dependiendo de el famoso si me levanté hoy con la pierna derecha o con la pierna izquierda, ¿verdad? Entonces, como psicólogos siempre tenemos que estudiar todos los detalles. Ahí es donde juntamos todo lo que hace rato estuvimos hablando, ¿verdad? Con respecto a lo que nos decía Platón, me vuelvo otra vez con Platón, ¿verdad? Con Aristóteles, donde él decía, ¿verdad? De que tenemos que estudiar todas las partes para poder otorgarle un significado. Tenemos que juntar todas las partes para poder tener un solo contenido, una sola materia. Cuando un paciente viene a nosotros, donde tenemos que de repente, ¿verdad? No sé,
Tiene que llevar un informe al trabajo, o un informe a su psiquiatra, un informe a la escuela. Nosotros tenemos que estudiar todos esos aspectos. De repente, si nosotros vamos a tomar la entrevista, va a ser una entrevista de preguntas cerradas, con preguntas abiertas, donde también vamos a estar utilizando nuestra observación. Donde de repente, como dije, ¿verdad? Vamos a estar viendo que la persona, cuando habla de cierto tema o en ciertas partes, cuando se refiere a alguna persona, de repente va a alzar un poco más la voz o va a hablar más despacio, o ahí, como dijo hace rato el compañero, ya empezó con algún tic nervioso. Todo eso tiene que decirnos algo a nosotros, porque vamos a ir otorgándole un significado. Si vamos a aplicar algún test o algún cuestionario de evaluación, siempre tenemos que aplicar como mínimo 2 o 3 para poder verificar los resultados. De repente, si es que se le va a hacer un seguimiento, entonces cada tanto volver a aplicar. Por dar un ejemplo, tenemos el cuestionario de depresión de Beck, donde si la persona viene y de repente estuvo con un tipo de conducta, ¿verdad? Que nosotros vimos que está con depresión, le tomamos el test, vemos que salió que tiene depresión nivel alto. Entonces lo que hacemos es, después de cierto tiempo, nosotros volvemos a aplicar a la persona para ver si eso disminuyó, si eso se mantuvo, si hay ciertas conductas o ciertas acciones que fueron realizando y si se van manteniendo o no. Porque como dije, vamos cambiando de acuerdo a la situación en que nos encontremos. Vamos reaccionando de manera diferente de acuerdo a cómo nos encontremos. Entonces vamos a ir evaluando eso no solamente en el momento que pasaron los hechos, sino también en cómo se sintió la persona después de que pasaron los hechos. Porque va a ser diferente esa reacción que tuvo. Entonces, para ir dándonos cuenta, ¿verdad?, de qué tipo de conducta tuvo ante esa situación, qué tipo de conducta tuvo después. Y en base a eso la persona va aprendiendo. Lo que nosotros vamos haciendo también es una psicoeducación, donde la persona va aprendiendo y va utilizando el día de mañana, ¿verdad?, recursos que la persona ya posee, pero que de repente no estaba sabiendo manejar, y va a utilizarlos a su favor. Que como siempre yo les digo, ¿verdad? Ustedes van a ir aprendiendo mucho todavía a lo largo de la carrera y se van a ir enamorando de lo que es la carrera de psicología social. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, de repente algo que quieran agregar. Yo no, profe, es súper interesante la clase, la verdad. Bueno, excelente. Yo tampoco. Bueno, entonces, compañeros, de mi parte, yo les agradezco por participar y yo ya les dejo libre. Como les dije, las actividades dentro de la unidad número 5 ya están habilitadas. Y les agradezco por participar. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente el próximo viernes. Gracias igualmente, Gracias, Hasta luego, profe. profe. Igual para vos. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.